Ya estamos grabando con Bernardita Rufinelli, comediante chilena. Bernardita, ¿es tu nombre directamente Bernardita o es Bernarda Sí, es y mi te... nombre. No sea falto de respeto. Bernardita, tengo mi santo católico el 18 de febrero, así que soy perfectamente normal. ¿Pero qué? O sea, ¿hay San Bernardito o ¿Sí? es San Sí. Bernardo? ¿No? Santa Bernardita, Ah, Santa Bernardita. Ah, o sea, 18 de febrero. además mujer también. No sé por qué me sonaba como uno de esos nombres que a veces, que son más comunes en hombre y a veces los pasan a mujer, como en Chile es súper común el nombre Javiera, ¿no? Sí, mucho. Claro, en Perú no existe, por ejemplo, ¿En pero es algo que, serio? o sea, bueno, supongo que Bueno, debe en Perú existir, hay pero cada nombre raro también, digámoslo, pero bueno, no, sí, claro, son muy olvídate. creativos para los nombres. Esa es la famosa creatividad que nace de la necesidad y de la adaptación. Es ese criollismo que nos atribuyen muchas veces o sea, que los peruanos nos encanta decir, y supongo que en Chile debe pasar lo mismo, que es como, solo los peruanos hacemos esto, ¿no? Solo los chilenos hacemos esto, ¿no? Ah, sí, y al final Sí. decimos las mismas cosas ustedes y nosotros, nos No, robamos las groserías, la lisura, nos robamos los unos a los otros y todos creemos que somos el dueño del pisco, que somos el sí. dueño de todo. Una No, y estupidez. no solo eso, sino que a mí me pasó una época, por ejemplo, cuando viví en España, que cuando necesitaba que me arreglen un celular o necesitaba cualquier cosa, me iba como al centro de Barcelona y no eran los peruanos ni los chilenos, pero eran la gente de Pakistán, pero la dinámica era exactamente la misma que ir al centro de Lima, ¿me entiendes? Sí, O claro. me ha pasado en Buenos Aires. Exacto, exacto, ¿no? Entonces al Bueno, final ir es al centro de Lima es ir al centro de Santiago, es ir al centro de Buenos Aires. Bueno, si somos todos al final la misma cuestión. Sí, es verdad. Oye, pero y eso que mencionabas de lo de nos robamos las cosas, el uno el otro, lo del pisco, que es algo que en algún momento sí te lo pensaba plantear, no desde la perspectiva clásica de, quién es. Solamente me daba curiosidad saber qué tan presente de verdad está esa narrativa en el día a día, porque aquí solo emerge como por cosas muy puntuales. Hay un Puras partido de pelotudes, a nadie, la fútbol. verdad, a nadie le importa. Sale Claro, cuando vamos a tener un partido de fútbol, sale cuando por alguna razón, no sé, cuando vienen las fiestas patrias, cuando hablan de migración peruana, pero la verdad, en el día a día, bien poco es lo que nos importa. sí, sí, honestamente acá es un poco lo mismo. Son solamente gente que, o sea, acá la gente ni siquiera es que tome tanto pisco, o sea, sí se toma, pero no es como No, que, acá ¿me se toma entiendes? mucho, acá No, yo es sé, rey, el pisco es rey y es como yo sé. ininsultable. Yo no tomo, pero acá el pisco es rey. ¿No tomas pisco o no tomas nada? No, no tomo casi nada, No, muy poco. yo tomo poco también. Pero yo he tomado piscolas en Chile. Hace un par de años fui para un casamiento de un medio primo y sí fui a una discoteca que justo recibió la ilustre visita del hermano de Piñera, que me pareció muy gracioso Uf, cuando Dios estábamos ahí. mío. Y, Uf, y, este, ¿a qué y lugares te están llevando, me llevaron weón? como un Cambia hueco, tus era como... amistades, cambia tu familia, no te pueden llevar a la misma discoteca del hermano de Piñera. ¿Qué ordinariez es esa? Pero ese huevón se aparece así en todas las fiestas, ¿no? Eso me dijeron. Sí, él es un alma bohemia que si Ajá. bien es el hermano de Piñera, es muy divertido, él es solo fiesta en la vida, nada le interesa, no está ni ahí con la política ni nada. Entonces es como el hermano bueno de la familia, es como el hermano al que todo Chile quiere porque el todo le da igual, Claro. Es mientras el que odian al hizo, otro. Es como el claro, gemelo, el otro es el gemelo diabólico. En claro, cambio, este es el buena onda. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Este, el negro Piñera, no El tiene negro. nombre, se llama Claro, negro Piñera. negro. Sí, me acuerdo. Y el negro Piñera es o sea, vendría a ser el que hizo buen uso de la fortuna familiar, digamos, ¿no? Qué buen uso, se la ha gastado, se la ha chupado, se la ha jalado, No, a ese huevón lo mantiene su familia millonaria y él se dedica a andar en moto, a hacer música, a tener discotecas, a salir con modelos. Esa es su vida, no está ni ahí con nada. Ese es el verdadero poder, pues el otro estúpido dijo voy a ser presidente. Este, Claro, o sea, mientras el otro se chupa y se jala toda la plata de la familia y lo tienen que mantener a sus 60 años. Hoy día, claro, el otro es presidente y anda todo estresado, lleno de tics, se le cortaron los brazos, el otro está hecho mierda. sí, pues es un desastre, ¿no? Oye, y vi en una,
entrevista por ahí que había tuya en YouTube, que en algún momento, porque yo no sabía por lo que entiendo, empezaste a hacerte conocida a través de Twitter, no sé si, y después pasaste a hacer Sí, stand-up, eso es lo que hace dos entendió, ¿no mil es cierto? años, hace 2000 años Claro. atrás, cuando recién partió Twitter. Y claro, era como tuitera famosa en un principio, tenía muchos seguidores en Twitter cuando Twitter era entretenido, no cuando era una bolsa de caca llena de moscas hoy día, pero en ese momento era muy entretenido, yo lo pasaba muy bien y yo encima no vivía en la capital, yo vivía en provincia, En Temuco, ¿no? entonces era en Temuco, claro, entonces era aún más difícil hacerse conocido cuando todo está centralizado acá en la capital. Entonces fue hace muchos años y claro, me hice primero como conocida ahí y con mi blog. Mi blog era uno de los blogs más leídos de Chile en su momento también, hace 15 años. Y, y Y, resulta, y- claro, y con eso me conoció la gente. Y y después con de eso eso, empecé a hacer comedia, mucho y después. te invitó Piñera, ¿no? Es lo que estaba Ah, viendo. sí, Te invitó en su Piñera y... primer, en su primer gobierno, digamos, Ajá. en el 2011. Claro, porque era tuitera influyente, había como una lista de tuiteros influyentes del país, yo estaba dentro de esa lista y Piñera invitó a 15 de esa lista a un almuerzo en La Moneda. Y yo como ciudadana llamada por un presidente democráticamente elegido, fui. Y me hicieron mierda, que era facha, que era pro Piñera, qué sé yo. Pero la verdad es que yo fui a plantearle a Piñera las cosas como yo las veía, como era mi opinión. Yo soy nada más alejado a la derecha y a Piñera y su gobierno, digamos. Pero a mí si un presidente democráticamente elegido me invita a conversar, yo voy a ir, más allá de lo que vaya a decir la gente, yo voy a ir. Ahora, si él hace caso o no de mi opinión, le importa o no mi opinión, es otro problema. Pero al llamado yo fui. Claro, por último vas y te peleas, pues, ¿no? Y O claro, y sea, le dije todo. De hecho, salí de esa reunión con apodo puesto por la primera dama, que me puso Brujinelli, y por el presidente, que dijo que con todo lo que yo había planteado, ahora había que cambiarme el apellido y ahora tenía que llamarme Roginelli. Entonces, eso nos demuestra, bueno, que le di mi opinión perfectamente desde la vereda al frente. te cayó el apodo machista de parte de la mujer, ¿no? Y el apodo, acá le decimos terruquear, porque aquí en el Él tiene Perú una como... habilidad, él tiene una habilidad Ajá, para bajarle el perfil a todo, para hacer todo como que fuera simpático, todo broma, todo jajaja, que es muy hábil en eso, muy sí, sí. hábil. Es que es como Entonces, suavecito, ¿no? Es como entonces suavecito. es muy pasivo-agresivo. Entonces, en vez de irse en mala conmigo, en vez de enfrentarme, no, me agarró desde la risa, desde la burla, me puso sobrenombre, pero eso es muy de él, eso es muy, muy típico de él. Esa es técnica de stand-up. Sí, Agarrar, claro, por ¿no? supuesto. Sí, qué gracioso. Sí, porque, o sea, es interesante, vi eso que decías que te habían puesto Roginelli, y es bien loco cómo, pues, en estos tiempos de polarización, es súper difícil adoptar una posición. Bueno, no es que sea difícil, pero digamos que a los comediantes que solemos adoptar posiciones críticas por lo general hacia todo, este, eh, es bien difícil que no se te atribuya un bando o el otro, ¿no? Cuando haces una cosa así, o sea, estás diciendo cómo te llamaron facha por reunirte con él y roja Y con los él que... me llama roja por las respuestas que le di. Ajá, que eso es un Pero éxito, bueno, eso es un triunfo, creo yo, por lo menos como comediante. Antagonizar a los dos lados significa que algo estás moviendo, ¿no? O sea, y eso que en esa época todavía no estaba ni cerca de ser comediante. Yo claro. partí haciendo stand-up 4 años después. Entonces, es una locura. Pero, Pero pero no tu importa. Twitter, Yo doy mi opinión siempre. Me la pida quien me la pida. Me la pide el presidente, perfecto. Me la pide el Partido Comunista, también se la voy a dar. No tengo ningún problema. no, y además la política es eso, ¿no? O sea, precisamente si no es, Eso es democracia. si te vas a poner en plan no hablo con esta persona o no hablo con la Exacto, o otra, sea, si no eres capaz de dialogar con un presidente que te llama a dialogar, ¿cierto? En la casa de gobierno de tu país, creo yo soy una mujer políticamente activa, soy una mujer que
probablemente ahora que soy más conocida que en ese entonces, todo el mundo sabe cómo pienso. Yo soy una mujer de izquierda y no tengo ningún problema en decirlo tampoco. Creo que se nota fuertísimo en lo que hago también, en mis contenidos, en mi material, en mi comedia, en mis redes, está ahí disponible. Ahora, si alguien me llama a conversar, yo voy a ir porque esa es la base de la democracia. Y Ujú. decirle que no a la conversación, al diálogo, es un principio fascista. Y yo no estoy para ser yo más facha que los fachos. No, exacto. Es que eso pasa también, ¿no? Hoy en Perú vivimos una elección muy polarizada. Todas nuestras elecciones son tremendamente polarizadas, pero Cierto. este tiene un carácter particular porque nos toca elegir entre la hija de Fujimori, Ah, de y nuevo. de nuevo, porque es como que no se cansa, y bueno, y del otro lado tenemos una vez más una amenaza antisistema, pero tal vez esta sea la mayor amenaza antisistema que hemos tenido en mucho tiempo. Entonces, estamos viviendo ¿Y un eso te clima motiva? ¿Eso de- te pasa algo cuando dices eso? ¿Te brillan un poco los ojos? bueno, a ver, antropológicamente es muy interesante, pero tengo mucho miedo que se me lleve de encuentro. O sea, a diferencia de otros momentos, yo sí siento que estas dos candidaturas sí son una amenaza contra la libertad de expresión y la comedia. Ah, Las dos. una cosa grave entonces, claro, que no hay salida. Cualquiera que salga es el mismo escenario. Es muy probable. Uno, porque si bien el Fujimorismo es de derecha en esta elección es muy loco porque mucha gente está pidiendo que se elija a ellos en defensa de la democracia. Entonces, es como elegir pues a los pinochetistas en defensa de la Claro, es democracia, como ¿no? lo menos, es como buscar lo menos malo, y eso creo que siempre va a ser, creo que esa ha sido un poco también la tónica de las últimas elecciones en toda Latinoamérica, en todos los países. Sí, sí, sí. Estamos con una crisis de liderazgos que no sean ni populistas, ni demagogos. Estamos con una crisis importante y creo que eso también tiene que ver mucho con nosotros, con los ciudadanos que vamos a votar, porque creo que estamos, la derecha le ha hecho mucho daño a Latinoamérica y nos convenció de que la política era mala. Nos convenció de que ser político era una cosa a la que había que tenerle terror, pánico, que eran todos corruptos, que son todos malos. Entonces la gente común y corriente se alejó de la política, Mm. se alejó. Y eso hace que finalmente terminen votando por lo que les ponen en una papeleta y no necesariamente por lo que representa tus propios intereses. Entonces, a mí me preocupa mucho, y es algo que pasa no solo en Chile, sino que siento que pasa en muchos lugares de Latinoamérica, y es que la democracia es mucho más que ir a votar por el presidente o por el alcalde o por quien sea. La democracia es levantar la raja de tu sofá, moverte, y si no hay candidatos que te representen, porque la gente dice, no, es que la gente que está no me representa. Bueno, si la gente que está no te representa, Claro. muévete, Anda, levántate, represéntate tú, ¿no? anda y convence a esas personas que sí te representan para que vayan a la papeleta, para que se pongan en campaña, pero no le eches la culpa a los partidos políticos de que están poniendo a gente que no te representa si tú no has movido el trasero de tu sillón en los últimos 4 años para apoyar un proceso que tenga en la papeleta a aquellas personas que sí te parecen interesantes. Mm. Entonces no vengan, ¿no? A que los partidos políticos nos presentan a lo mismo de siempre. Claro que sí. Y mientras puedan, lo van a seguir haciendo. Y mientras sigan ganando votos, lo van a seguir haciendo. ¿Por qué crees que alguien va a dejar eso de lado si le está yendo tan bien? El Claro. poder no se suelta de manera voluntaria. El No, poder además hay que le tomárselo. podemos aplicar una lógica de mercado, digamos, ¿no? Y si el producto se vende, ¿para qué lo vas a mejorar? Por ¿No? supuesto, o sea, caballo que gana repite, dicen en la hípica. Acá es lo Claro. mismo. Y por Mm. supuesto que van a ser los mismos de siempre, y por supuesto que van a ser los mismos que están enganchados con otros, y las mismas cadenas de poder, y el mismo nepotismo, y todo lo mismo. Entonces Sí. basta de echarle la culpa y poner la responsabilidad en los otros, y nunca tener la autocrítica de ponerte la responsabilidad. ¿Qué estás haciendo tú para que esto ocurra? ¿Cuál es Mm. tu responsabilidad? ¿Cuál es tu grano, tu aporte a que esto sea distinto, aparte de reclamar en redes sociales, que francamente poco sirve? Bueno,
Yo creo que depende del reclamo, ¿no? O sea, depende del reclamo y el reclamo exacerbado, tal vez la discusión, el debate de último momento, como se da hoy día, por ejemplo, en las elecciones, como te cuento acá. De eso sí estoy de acuerdo que poco sirve, pero sí es verdad que hoy en día, o sea, porque creo que lo que dices es cierto y estoy de acuerdo en un 99%. Creo que podríamos, porque sí siento que hay otras maneras de hacer política que también sirven, ¿no? La comunicación es una de ellas. Yo, por Sin ejemplo, duda. trato de mantenerme hablando constantemente de política porque es una cosa que a mí me apasiona mucho y porque básicamente, pues si prestas atención en un país sudamericano es muy difícil que no te involucres porque tu vida está en el medio, ¿no? Exacto, Entonces, nos afecta, lo que ellos hacen nos afecta todos los días, en nuestra calidad de vida, en nuestro bolsillo, en nuestros trabajos, en nuestro tiempo libre. Entonces, cuando nos hicieron creer durante los últimos 30 años que la política era mala, que había que alejarse, que era lo peor que nos... decir la palabra político ¡ah! Da asco. Y no puede ser, tenemos que involucrarnos en política claro. efectivamente para que la palabra nos deje de dar asco. Y no solo eso, ¿no? Sino que digamos desde la derecha, que vamos a entrar después, creo también, porque me gustaría también señalar cómo la izquierda también tiene responsabilidades en esto, pero digamos que, Por pero sí me gusta supuesto. ese punto que haces sobre la derecha, porque me parece interesante lo que dices, ¿no? No solo pintar la política como algo malo, sino reemplazar, no la política, sino los políticos, ¿no? Y reemplazar a los políticos por los tecnócratas, ¿no? Y luego los tecnócratas son los que saben, porque es puro Y dos más estamos dos, ¿no? llenos de ingenieros comerciales Claro, metidos en ministerios que no tienen nada que ver, ¿cierto? Con mm, eso, pero están ahí, ¿por qué? Porque son técnicos. Bueno, y claro. al final no hay nadie que realmente sepa de lo que se trata que esté ahí. No, Entonces, o nos metemos todos o todos salimos perjudicados. sí, no, y además tenemos pues unas dinámicas con tales grados de, bueno, valga la redundancia, de gradación, que, que gente, por ejemplo, aquí elegimos a Kuczynski en el Ajá. 2016, que era bajo el perfil, era lo más parecido a Piñera que había en el Perú, eh, Empresario, empresario exitoso, con claro. participación política, Y un este, buen gerente no necesariamente es un buen presidente, no, porque claro, el país no es una porque empresa, las reglas son otras, la dinámica es distinta. sí, no, y acá le pasó eso, ¿no? Que él le tocó entrar con un programa de derecha liberal y en el Congreso se enfrentó al Fujimorismo que venía con un programa de derecha conservadora que lo exacerbó para enfrentarse con él. Entonces él diciendo, somos de derecha, los dos pensamos lo mismo, el país va para adelante y es como, no, esto es política. O sea, aquí no, aquí el interés del Perú es algo que sí, ojalá podamos conseguirlo una vez que como hayamos conseguido los intereses de los partidos, ¿no? Y se lo comieron. O sea, eso fue, o sea, tal cual. Fue el primer presidente nuestro en 20 años que no terminó su mandato, ¿no? Entonces, Claro, eso pasa y a mí me gusta mucho mirar a Chile porque Perú siempre ve a Chile como un ejemplo de desarrollo, o sea, digamos, las mismas políticas neoliberales que se adoptaron en Chile con Pinochet, se y adoptaron años claro, más tarde con Perú, y sí es las verdad que nos AFP, trajo, ¿dónde están floreciendo precioso? En Perú, sí, sí, y entonces sí es verdad que eso nos trajo muy altos niveles de crecimiento económico, pero claro. no hubo el desarrollo, Pero el incluso, desarrollo social absolutamente dejado de lado. absolutamente, incluso mucho más que en Chile. O sea, Claro, porque, pero es muy loco porque cuando se dio el estallido social en Chile, el último, digamos, el más grande, porque sí, esto sí, ya sí. venía, yo me acuerdo que esto tenía unos antecedentes en la revuelta estudiantil con Bachelet, Exacto, ¿no es cierto? exactamente. Y no fue tan distinto, o sea, ya, porque el inicio del último estallido también fue estudiantil, entonces ahí Sí, supongo que habría habido un vínculo. Y, pero cuando pasó eso, acá en el Perú se hablaba, mira, cómo es como le dan la vuelta a la narrativa, te decían que hay que tener cuidado con la izquierda, porque si tú le das campo, te termina pasando lo de Chile. Y es como, puta madre, no puede ser o que sea, la lo de gente... Chile, el estallido social fue en un gobierno de derecha. No, y además Entonces, fue precisamente por la no atención de los servicios, por el hecho exacto. de decir, oye, ¿qué tanto crecimiento me hablas si luego yo no soy capaz de hacerlo tangible, ¿no? O sea,
O sea, me aumentaste la capacidad de endeudarme, me endeudé hasta el cuello y ahora no sé qué hacer. mm, Eso no es desarrollo, eso es un bluff, eso es una mentira que funciona un rato, que te da la sensación de esa capacidad adquisitiva que realmente no tienes. claro, claro. Sí, y aquí también entró este presidente diciendo que nos iban a integrar a al OCDE, ¿no? Al OSDE, y es como, Ahí estamos nosotros muy OCDE, sí, cuando la verdad es que yo digo que en cualquier momento nos ponen una patada en el trasero y quedamos en Tailandia, porque te digo que en cualquier minuto nos sacan cagando. y sí, claro, y nosotros no deberíamos estar ahí hasta dentro de mucho tiempo, si, o sea, así hagamos todo bien, ¿no? Em, pero me parece bien interesante ese tema porque ahora también lo veo con las revueltas que se están dando en Colombia y es interesante cómo cada bando, de alguna manera, decide interpretar la realidad a su gusto, ¿no? Ah, Aquí también, bueno, claro, eso es parte de la entretención de la política, ¿no? ajá, Al final, como pase lo que pase, son todos ganadores. A todos sí, les viene bien. ujú, sí, todo el mundo jala agua para su molino, ¿no? Y aquí pasa que por ejemplo, hoy en día ves la protesta en Colombia y la gente dice, no se, mire, ojo que la protesta en Colombia es por un aumento de impuestos y eso es lo que aquí quería hacer la izquierda. Y es como, ok. La protesta es por un aumento de impuestos a la clase ¿A media. quién? Ese es el tema. El Exacto. problema no es el impuesto, ¿No? es a quién y de qué manera. Ese es el problema. Ujú, Nosotros sí, acá ahora estamos luchando por un impuesto a los súper ricos, ujú. Pero no que es pasó gente, que es gente que tiene, hijo, es gente que tiene más de 25 millones de dólares, ¿no? Es lo 25 que, millones de dólares. O sea, claro. son cuatro, son ocho imbéciles del país. O sea, si somos un país que no es un país rico. Mm, Entonces, y el impuesto a los súper ricos, o sea, de verdad que es algo que tiene que hacerse ahora ya. sí, claro. Gente que gana más de 25 millones de dólares, qué te puede importar, hijo? Y lo vi hoy en una frase de Angela Merkel que la encontré maravillosa, que dice, el problema de Latinoamérica es que los ricos no quieren pagar nada. Mm, Y lo dice una mujer de derecha, no lo dice Maduro, ¿me entiendes? Lo dice una mujer de derecha en uno de los países con mayor crecimiento económico de Europa. Y dice, ese es el problema, porque claro, Alemania tiene súper ricos y tiene bastante más que nosotros probablemente, pero resulta que allá el gravamen, ¿cierto? La carga impositiva que tienen los súper ricos es enorme. La cantidad de impuestos que pagan es tremenda, pero en Latinoamérica los súper ricos funcionan como narcos. ujú, No quieren pagar impuestos por nada, quieren llevarse todo el dinero al bolsillo, tampoco chorrean ese dinero hacia sus propios colaboradores, ni siquiera, porque por último, si lo hicieran, habrían otros beneficiados, pero siguen siendo los mismos beneficiados con todo ese turro de plata metida en el bolsillo y sin querer entregar ni uno, ¿cierto?, al Estado claro. para que la cosa Es que el funcione. Estado Entonces, es un váyanse todos a obstáculo. la mierda. Si la de derecha te dice que los Claro. super ricos obviamente tienen que pagar más, obviamente que sí. No, claro. Y lo que pasa es que en Latinoamérica, por lo menos en el Perú, el Estado es considerado, creo yo, tal vez no te lo van a admitir, pero ese es el rol que juega. El Estado está para administrar la pobreza. Y Y entonces, claro, y entonces como es exacto. los pobres, los ricos no lo necesitan, entonces que sea una mierda, pues, ¿qué más da? ¿No? Y entonces, claro, porque tú le dices, en Alemania pagan un montón de impuestos, te van a decir, sí, pero reciben todos una serie de cosas. Bueno, dame la plata y la recibirás. Las No, reciben porque tienen plata con que pagarla. O es sea, tienen interesante que, educación maravillosa gratis, tienen salud gratis, tienen un montón, tienen vacaciones de 2 meses, todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque la carga impositiva permite que la población tenga ese nivel de beneficio. Es un círculo claro, virtuoso. Acá es imposible porque si nada, nadie paga. Si, si nuestros empresarios se van a paraísos fiscales, ¿cierto? Para no tener que pagar impuestos acá. Si hace, todo es un transfugueo digno de los mejores narcos. Y todo ujú, en base a legalidad. ¿Por qué? Porque han sabido manejar las leyes, hacer los lobbies pertinentes, pagarle a quien sea necesario pagarle, ¿cierto? Para poder disfrutar de esos beneficios sin tener que pagar nada. sí, sí, no, es terrible. Y además me parece bien interesante que cites el caso de Alemania y de Merkel, porque no solamente es que Merkel es una mujer de derecha, aunque en el Perú, supongo que también en Chile, pero
en el Perú de todas maneras con lo dicho ya basta para que la califiquen de No, izquierda de o en todo caso comunista. No, de de caviar. comunista. No, es que bueno, aquí en La el Perú bolchevique Merkel, pues. aquí en el Perú te dicen comunista solamente si no eres blanco. Si eres blanco, por lo general te dicen caviar, que es como una manera más amable de decirte comunista, porque es como que eres un comunista que vive bien, ¿no? Que Ah, bueno, es claro. algo más ridículo, pero bueno, digamos que a ella le caería acá Acá, ese acá a esos de izquierda que viven bien se les llama izquierda. Izquierda que izquierda. toma whisky, izquierda burguesada, izquierda Claro. que vive en regias, casas. Ahora, yo insisto en que no necesariamente tienes que vivir en la pobreza para ser de izquierda. No, Si obvio tiene que que no. ver con tus principios, tiene que ver con un montón de cosas. Pero bueno, la gente No, no, también no, le critica a un totalmente. comunista que hizo un iPhone, y eso ya me parece una estupidez del porte de No, un portaaviones. eso es un análisis, pues, tremendamente básico, ¿no? Como si Muy uno, básico. como está el meme Es que el ese nivel de, de discusión de la es- población en general es bastante básico y eso es súper preocupante. sí, sí, y está el meme ese famoso, ¿no? De que ay, el iPhone, si eres izquierdo no puedes usar iPhone, entonces que si eres derecha no puedes tomar vacaciones, o Es una este, estupidez, es una es estupidez. ridículo, ¿no? Es ridículo, sí, y solamente, pero mira, iba justo a eso, ¿no? De que es interesante lo de Merkel, porque además Alemania, es algo que se lo leía a un escritor peruano la otra vez y me pareció una observación interesante, Alemania es un país que ha tenido una derecha popular, muy, muy fuerte y fascista. Sí, Entonces, claro. y ellos han aprendido esa lección, ¿me entiendes? O sea, han entendido o sea, evidentemente con errores y supongo que también tienen grupos extremos y obviamente porque esas Sin cosas siempre duda, sin van duda. a haber, pero han aprendido que una derecha responsable es la única capaz de sostener un modelo de derecha, ¿no? O sea, lo mismo que pasa creo con la izquierda. Si la izquierda no es responsable cuando está en el poder, a la larga Y también claro, una se izquierda hace corrupta es insostenible, igual ¿no? de nefasta. Exacto, ¿no? Y entonces, ya habiéndole sacado la mierda a la derecha, que es con lo que estamos bastante de acuerdo también, me gustaría criticar un poco a la izquierda porque siento que vivimos en unos tiempos en donde es muy importante hacer esas salvedades, porque por más que yo también me inclino un poco más tal vez desde el centro hacia la izquierda, sobre todo en algunos aspectos y tal vez más en Latinoamérica, ¿ya? Pero, pero sí me parece que es importante señalar justo lo que decías que el nivel de discusión al que hemos llegado, tal vez por la democratización de la información, es tremendamente básico. Básico, es de niños que van al colegio. O sea, Sí, ajá, mi papá es más grande que el tuyo. Eso es todo. O sea, no sí. hay un nivel bajísimo en la argumentación. Ese Es ejemplo que como, mi acabas de, papá la tiene más larga que el sí, sí, sí. tuyo. Ese ejemplo que acabas de poner me hace mucha gracia porque la otra vez lo usé porque leí un texto de alguien que argumentaba contra la izquierda y decía, trabajo con venezolanos, ¿ok? Y ellos me han dicho que no debes votar por la izquierda porque tal, tal, tal y tal, ¿no? Y el otro le responde, yo lo leí en Facebook y me daba mucha risa porque el otro le respondía, yo también trabajo con venezolanos, ¿no? Ahora los venezolanos son una especie de token o aval para hablar Sí, sobre socialismo. claro, para lo que sea. Claro, entonces yo también trabajo y le dice, y trabajo con 5 venezolanos y no pueden creer lo que has dicho. Y me hacía mucha gracia, porque me hacía acordar literal a eso de mi papá es más alto, ¿no? Mi papá es Y más claro, y fuerte. al final ninguno tiene argumentos propios. Claro, yo tengo 6 venezolanos aquí, así es como que pues yo tengo 20 venezolanos, ¿no? Y es como puta Y madre. claro, Igual, cuando, por ejemplo, pasa mucho, Chile está con un nivel de migración venezolana enorme, para Perú donde también. mires hay venezolanos. Lo que antes eran los peruanos en Chile, ahora son los venezolanos, lleno, lleno, lleno. Ahora, los peruanos siguen estando ahí, pero como los venezolanos son más nuevos, entonces son más vistosos. Claro. Entonces, me da mucha risa porque te dice, claro, uno se encuentra con venezolanos que han salido arrancando de Venezuela, arrancando, buscando un futuro mejor, se han venido para acá y cuando eran las elecciones acá, los venezolanos te decían, es que no voten por la izquierda por nada, mira cómo terminamos nosotros. Y la gente decía, ah, venezolano facho, no sé qué. No, hombre, no tiene que ver con ser venezolano facho. Tiene que ver que si tú te vas de un país porque tiene la cagada, porque no tienes trabajo, porque se te pudrió todo y te tuviste que ir, lógicamente, sea del lado que sea, vas a odiar ese lado porque tu experiencia con ese lado fue nefastísima. Entonces,
no puedo culpar a un venezolano que diga, por favor no voten por la izquierda, porque mira cómo sufrimos nosotros. No puedo culparlos porque sé lo que han sufrido con una dictadura de izquierda y es lo que se sufre con cualquier dictadura de cualquier lado. Entonces no tiene que ver con la izquierda, tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con el autoritarismo, tiene que ver con la falta de libertad de expresión, con violaciones a los derechos humanos. Y Con eso la lo corrupción, hacen, y eso claro. lo hacen tanto de izquierda como de derecha. Ujú. Entonces el problema no es la izquierda, el problema es el autoritarismo. Y es ahí donde hay que hacer la diferencia. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todas las posturas tienen algo que aportar y pues hay cosas que se pueden balancear. Y creo que además es absolutamente un error concebir que algo tiene que ser de izquierda o de derecha. Creo que precisamente alguna de las cosas que ayudaron a que Chile, bueno, con todos los problemas que tenga, que ha tenido, sostenga también algún grado mayor de desarrollo que nosotros, es que han logrado también entender un poco lo que es el centro político, que acá en el Perú no existe, ¿no? O sea, aquí incluso hay partidos que son de centro, que tienen a un congresista más tirado a la izquierda y a un congresista más tirado a la derecha, y entonces le dicen comunistas a los dos. Y es Claro. como, o sea, ¿me entiendes? No, no se puede, ¿no? Y además son dos tipos, por ejemplo, que el de izquierda sería como aquí considerado caviar o izquierda, como dices tú, Ajá. este, y es económicamente más de izquierda y es liberal en lo social, ¿no? Y en los derechos civiles. Y el otro es liberal en lo económico y liberal en lo social, y además Claro. es gay abiertamente, izquierda. Pero, o sea, tú ves lo que opina la gente de izquierda de ellos y los ve como unos fachos, ¿no? Pero tenemos una izquierda tan conservadora, tan rancia, y que ahora está más asustada que nunca, que la verdad es imposible avanzar, ¿no? Porque, como decíamos, lo mejor va a salir de que trances un poquito con, con las dos cosas, y al final la política Exactamente, y siempre de va a ser hecho una creo lucha de las dos que cosas. ahí está la clave. Yo soy una partidaria, por ejemplo, de la alternancia en el poder es muy necesaria. Claro, por Porque supuesto. efectivamente el poder corrompe y mucho tiempo en el poder es mucho tiempo para que tengas posibilidades de corromperte. Por lo tanto, mientras mayor alternancia sea, ojalá un periodo cada lado, ojalá no hayan dos periodos del mismo, vamos intercalando uno y uno, porque es Mm, la única manera en que podamos tener sí, algún nivel de control o de calidad en que no empiecen a armarse los contubernios adentro de esos espacios. Entonces, hay que claro. limpiar esos espacios cada 4 años, hay que ventilar, ¿cierto? Hay que traer gente nueva, porque todo se va corrompiendo desde adentro. Una vez que Mm. le tomas el gustito al poder, te queda gustando, y eso ha sido así por los siglos de los siglos. Creer que lo vamos a hacer distinto ahora es no entender la naturaleza política del ser humano. Claro, es como si le estuviéramos inventando el tema, la política hoy, ¿no? Pero mira, la crisis de representación, ¿no? Que mencionabas hace un rato, la falta de identificación política con los partidos o los grupos, o de una identificación real, ¿no? Porque ahora hay una identificación sectaria, pero digamos una identificación real con los ideales. Eh, O sea, si no tú es le algo, preguntas a la gente cuáles son los ideales, hacia dónde apunta, no tienen idea, no, no tienen definen su idea. grupo y ya, ¿no? Tienen Entonces, un montón de opiniones que dieron personeros de esos partidos respecto de ciertas cosas. Pero, por ejemplo, en Chile la educación cívica es inexistente. Acá la gente no tiene idea de partidos, qué significa cada uno, para qué sirve, hacia dónde apuntan. Cero, cero, pero cero cultura cívica. Y eso es lo más peligroso que le puede pasar a un país. perdona que me ría, pero es gracioso porque por lo menos ustedes tienen partidos. Nosotros tenemos como pandillas. Es que es gracioso porque es como, ya quisiéramos estar por lo menos en ese nivel de desarrollo social. Nosotros nos vamos para atrás. La izquierda que está muy cerca de ganar esta elección, la que viene ahora, Ajá. que la ganara contra el Fujimorismo, no es la izquierda progresista en el Perú, es la izquierda conservadora. Es una izquierda Más machista, radical, homófoba, claro. mucho más radical. Y es gracioso porque precisamente por esa polarización hay gente de izquierda que ha defendido a rajatabla derechos civiles, cosa que yo desde mi lugar comparto al 100%. Es una de las pocas causas con las que creo que no se puede transar las causas de los derechos civiles. Y entonces, pero ahora esa gente
mucha también está votando a ojos cerrados por la izquierda por oponerse a esta derecha que siempre se ha considerado retrógrada, Es que al más... final el voto de castigo es muy nefasto, porque sí, terminas votando por uno, no porque te convenzan, sino por castigar al del frente. Y eso es exacto. peligrosísimo. Y acá es alucinante porque por tercera elección consecutiva, la derecha mira en sus cajones y lo mejor que puede ofrecer es Keiko Fujimori. Y es como, puta madre, o sea, en serio, esa es la hija del Esa es tu modelo que carta, tenemos que esa es tu defender. carta. Ella, claro, ¿me entiendes? Entonces es como que, no sé, o sea, yo honestamente, porque como te digo, eso se toma como que vas a apoyar al otro lado y no lo es en lo absoluto, pero estamos en una situación muy, muy, muy límite aquí y es muy parecida a lo que tú describes. Y yo creo también que eso, como a lo que iba, es que esa crisis de representación también siento que es algo que no solo se da en Latinoamérica, sino, por ejemplo, cuando ves elecciones ya en Europa y en Estados Unidos, Ajá. que tiene que ver mucho con la comunicación, el hecho de que todos estén participando activamente, todos pegados a la película, digamos, ¿no? Eh, También se ha visto ahí, o sea, allá también se ha visto como, por ejemplo, el lado demócrata, que antes estaba más asociado a la izquierda, ha perdido representatividad popular. Tal vez creo yo que uno de sus grandes errores ha sido concentrarse demasiado en los discursos de políticas identitarias y dejando de lado un poco el discurso obrero, de clase obrera, y eso ha hecho que la derecha, con un discurso popular y populista, ¿no? Que creo son cosas distintas, haya captado un poco eso, ¿no? La izquierda en Es el que Perú... eso creo tiene mucho que ver con los modelos capitalistas en los que habitamos, lamentablemente, Ujú, donde la palabra obrero ya está muy mal vista, donde nadie quiere asociarse a una ujú, clase trabajadora, cuando por lo menos acá en Latinoamérica somos, yo te diría que el 90% de los habitantes somos clase trabajadora. Pero ujú, como la palabra trabajador, la palabra obrero, ¿cierto? Ha sido acuñada, ¿cierto? Ha sido enarbolada por las extremas izquierdas, entonces hoy nadie quiere hacerse llamar trabajador, nadie quiere hacerse llamar obrero. Y eso tiene mucho que ver con la cultura capitalista en la que habitamos. ujú. Sí, que la nuestra es muy parecida a la suya, no sé si allá pasa, pero aquí en el mundo corporativo, por ejemplo, ahí está muy instalado a la gente no decirle trabajadores, sino colaboradores, Colaboradores, claro, por ¿no? supuesto. Lo cual es una Es una trampa, mentira. Si estás claro, empleado, eres un dependiente de ese lugar. Pero claro. el eufemismo es lo que ha mantenido a nuestros países, bueno, creyéndose cosas que no son. Estamos llenos Sí, de eufemismos para todo. no, y además es como bien La tramposo porque, pobreza no es pobreza, son escasos recursos. ¿Qué mierda es eso? Eso es claro, claro. pobreza. No, y además el colaborador implica voluntad, ¿no? O sea, hasta donde yo entiendo, cuando tú eres un colaborador, implica que tú tienes una voluntad de hacer esto. Y obviamente si es tu trabajo, deberías tener una voluntad, pero tu trabajo debería ofrecerte la posibilidad de que la tengas, ¿no? Si ya eres un colaborador de por sí, es como que la carga de la intención, del deseo, de la La voluntad, jerarquía, ¿dónde está ahí? se cae sobre ti, no, es muy tramposo. A pesar de que cualquiera que nos oyera diría como, ah, no, no hay que mirar tan, pero es que bueno, a la larga las cosas se dicen No, yo soy de hilar por eso, fino. ¿no? Yo O soy sea, de hilar fino porque es ahí, en esos detalles, donde, ¿cierto? Nos hacen programación neurolingüística, weón. Si ese es el claro, problema. Nos claro, cambian la terminología para que no nos duela tanto. Y hay sí. que ir con la terminología. Y es pobreza, y son trabajadores, y son empleados. Y digamos las cosas como son. Basta de decorar, basta de decorar. Ujú. Y Bernardita, en cuanto al discurso feminista hoy en día, en su posición en el mundo, eh, Ahí está, ahí lo tengo. tendría, tienes ¿tendrías tú alguna crítica? Yo tengo algunas, pero quisiera escuchar cómo lo ves tú antes para Mi precisamente primera porque no eres mi crítica persona es que favorita. no hay un discurso feminista. Ujú, Hay varios discursos feministas, hay varios feminismos desde distintos espacios, desde distintos escenarios. Entonces creo que hablar de feminismo hoy es tomar el camino incorrecto, porque habemos un montón de feministas con foco en distintas cosas, con algunos puntos, ¿cierto?, que son básicamente buscar igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en la sociedad,
que no debiera asustar a nadie, ¿no? Esa definición básica no debiera asustar a nadie. Esa no debería ser una lucha ya. O sea, pero lo tiene que seguir siendo, porque Sí, todavía sí, no sí, lo logramos. sin duda. Entonces, tiene que ver más con cuáles son las orientaciones o los focos específicos que cada feminista, ¿cierto?, toma en su bandera de lucha. Y esos feminismos hay muchos. No estoy de acuerdo con todos en esos detalles, pero sí en la cosa básica, digamos, en la raya para la suma que finalmente nos une a todas y todos los que estamos en favor del feminismo, que es lograr algo que nos parece de perogrullo, que es igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la sociedad. Así de simple. Sí. No es más que Sí. eso, no se asusten, gente, no le tenga miedo a la palabra, No, no, porque yo hay creo una, que hay es una positivo, satanización de la palabra feminista que es feroz, o sea, pero desde la radicalidad nada más, ¿no? Ya creo que existen, ya creo que existe cierto grado de aceptación incluso en áreas en donde antes no se aceptaba, o sea, ya no es solamente algo asociado a las revoluciones más izquierdistas, o sea, ya el feminismo, yo sí ya veo a algunas mujeres conservadoras que antes se les hacía también. Hombres conservadores es más difícil, esa batalla creo que no va a ser tan fácil de ganar, vamos a tener que esperar a que pase su momento. Pero digamos que en mujeres, que sí las veo ya cargar más esas causas, y lo cual a mí me parece muy positivo, y no solo en nombre de la igualdad, sino incluso a favor de causas como la libertad reproductiva, ¿no? O sea, creo que sí hay pequeños avances. En mi opinión personal, algunas cositas que yo he visto que ya no me parece que cause tanto miedo. Ahora, por ejemplo, este tipo que está candidateando a la presidencia ¿cuántos shows hay en Lima mm, que tengan como bajada, que digan en el flyer comedia feminista? ninguno que yo conozca, creo que uno. Listo, ahí está. ¡Pum! Ya, No hay. pero esto es ¿Y por qué no distinto. hay? ¿Y por qué no hay? Porque sí hay feministas haciendo comedia. ¿Por Sí, qué no hay? ¿Por qué no está la palabra feminista puesta ahí? Porque eso causa pánico, porque eso causa, no quiero nada que tenga que ver con esto, porque son todas unas zorras radicales, ¿cierto? Que van a salir con el trasero desnudo y una cola de caballo, ¿cierto? Y quieren cortar penes con una katana. Y eso, No sé, es que yo no lo tomo tanto así. Yo creo que un discurso de comedia feminista, en mi caso personal, yo creo que, a ver, es porque a eso quería ir. Yo creo que cuando uno tiene un discurso propio, como la lo comedia es tienes política. tú, sí, pero no tiene que serlo. La comedia es política. Pero Y si tu tú no eres decisión, político, y tu decisión de tocar o no temas de política en tu material también es una decisión política. claro, pero es una decisión respetable. O sea, yo toco, por ejemplo, temas de política porque la política es algo con lo que yo vivo al día a día, es algo que me interesa. Entonces, Yo no cuando estoy yo hablando de hablar de política, ajá, ojo, no estoy tomar una hablando de hablar de posición, política. El punto de vista desde donde uno toca cualquier tema es político. El stand-up tiene que ver con tu visión única y particular de ver el entorno donde te mueves, de ujú. mirar la sociedad, de mirar el mundo donde vives. Por lo tanto, eso es político. Y si tú decides no tocar temas que tengan que ver con política, con partidos políticos, con cosas que tengan que ver con política partidista, eso también es una decisión política. Me parece justo, pero mira, por ejemplo, yo en mi último show me río de algunas de las máximas de los discursos reivindicativos de derechos civiles de hoy. Pero no porque ¿Ya? no los comparta, los comparto. Pero me río de algunas porque siento que hay algunas que han llegado a ciertos extremos que los vuelven parodiables, ¿ya? Yo tengo, Perfecto. ¿no? Pero precisamente mi posición es el feminismo y muchos de estos otros discursos, el feminismo es el más fuerte, ¿no? Digamos, y hablando del feminismo hegemónico cultural, el discurso que más cuaja o en todo caso Ujú. el grueso sobre el cual hay acuerdos, ¿no? Eh, entonces, si yo creo, ¿no? Que si una revolución como esa va a sobrevivir al paso del tiempo, también necesita en el camino ir reformando ciertas cosas, evolucionándolas, cambiándolas, lo que le toque, ¿no? Lo que le toque. Pero digamos, creo que los cambios sociales pues, precisamente tienen que estar un poco abiertos al cuestionamiento, ¿no? Pero es un cuestionamiento que debería buscar su bien. O sea, es como cuando yo digo,
Es como cuando alguien dice, Chile debería mejorar en su atención a los ciudadanos, y alguien te dice que no entiendo, ¿eres antichileno? Y es, no, puedo ser chileno y decir, esto en donde vivo quiero que sea mejor, porque Y porque claro, a lógico. eso voy, Es ¿no? como esa gente que cuando criticas las cosas que pasan en tu país te dice, ¿y por qué no te vas a vivir a otro? Claro, Porque quiero exacto, vivir en este, porque este es el país en el que tengo mi familia, mis amigos, y porque me encantaría que fuera un mejor país. O es sí, como cuando la gente te critica porque dices, en el canal estatal, ¿cierto? Están dando tal o cual cosa y no me parece correcto. Bueno, cambia de canal. Esa no es la respuesta. Si yo cambio de canal y no manifiesto mi opinión, no estoy aportando a la discusión de que ese canal estatal sea un mejor canal. claro, Entonces creo que no es cambia de canal, no es ándate del país, sino que es la posibilidad de ser crítico con aquellas cosas en las que quieres permanecer. claro, claro. Y entonces pasa que cuando personas como yo, a ver, yo además en el Perú soy una persona de un sector privilegiado, soy blanco, soy heterosexual, soy hombre, entonces Claro. si yo empiezo mi stand-up diciendo eso un poco, ¿no? Soy un hombre blanco heterosexual y que entonces quisiera pedirle disculpas a todos y a todas, y especialmente a todos. Y me burlo un poco yo porque yo sé todos que soy un obstáculo para tu desarrollo. Eso es satírico, ¿no? Porque yo apoyo esas causas. Y a mí, por ejemplo, me parece perfecto que la gente diga todes, ¿ya? Honestamente, me parece, si tuviera que elegir, me parece más positivo que negativo. Porque negativo no me Ajá, parece simplemente o neutral o positivo, ¿no? ajá. Pero claro, pero luego tienes personas que cuando dices todos y todas, te acusan de excluyente por no decir todes. Y es como, ya, ok, o sea, que existe también cierto grado de policía del lenguaje y Sí, policía de las causas que absolutamente, yo creo absolutamente. personalmente que le hacen un daño terrible a sus causas, porque no son verdaderos representantes quienes defienden esos absolutismos. Suelen ser, como decías tú, personas que se han aprendido discursos de otros. Es un poco lo mismo que en la política, ¿no? Entonces se hace un poco difícil a veces criticar, Sí, ¿no? por supuesto. Por eso es que al comienzo yo te decía, alguna crítica que tú le puedas hacer a esos excesos, antes de decirlo yo, ¿no? Porque yo no quiero ponerme como que, tú eres feminista y yo no te invito para antagonizar, sino No, precisamente no, para... yo la gran crítica que Entonces, le hago al movimiento feminista más enorme, digamos, considerando todos los distintos feminismos que hay entre medio, es la policía, la policía feminista que anda viendo quién es más feminista que otra, que anda buscando dónde la que se dice feminista se equivoca en algo o tiene algún resabio machista para hacer la mierda, cuando en realidad vivimos en una cultura machista, patriarcal, heteronormada. Por lo tanto, si yo tengo 42 años, ¿cierto? Y me crié los primeros 30 en esta cultura, ¿cierto? Lo más probable es que acá atrás, en mi corteza cerebral, en algún lugar, estén enquistadísimas ciertas conductas que son absolutamente machistas. ¿Y qué es lo que hace una mujer adulta como yo hoy día, que se declara feminista, que es activista del feminismo, que va por la vida, bueno, enarbolando la puta bandera? Es saber que yo me voy a caer en cualquier minuto con un machismo. ¿Por qué? Porque fui criada en esa cultura, pero deliberadamente cuando veo que caigo en eso y me doy cuenta porque me pasa todos los días cometo un micromachismo o digo una estupidez, todos los días, porque fui criada así. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi misión como feminista? Es darme cuenta de eso y deliberadamente decidir alejarme de eso. claro. No es que no lo piense, que no lo sienta, que no se me vaya a salir de pronto de manera espontánea, porque sí es muy posible que pase. Y hay un paso intermedio, tal vez, ¿no? Que es, Pero he tomado una decisión y el ser claro, feminista es una decisión política. Por sí, eso es que tampoco comparto cuando a algunas mujeres que dicen, no, mira, yo no sé si considerarme o no feminista. Entonces otra mujer le dice, ya, pero haces esto, buscas esto, ¿te gusta esto? Sí, todo eso sí. Entonces eres feminista. No, porque tienes que tomar la decisión de serlo. estoy de Si acuerdo. tú A eso no iba, a tomas eso iba la un decisión de poquito. serlo, aunque estés de acuerdo con todo, ¿ya? No es tu llamado, no lo eres, porque es una decisión, es deliberado.
No es algo que viene por arte de magia. No te aparece aquí la lengüita de fuego, ¿cierto? De la iluminación santa del feminismo. No existe eso. Eso es Mm, una decisión que uno toma y uno dice, ok, me di cuenta de todo esto. Creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Por lo tanto, enfrento mi camino para yo alejarme deliberadamente del pensamiento y de la acción machista, ¿cierto? Y encaminarme, ¿cierto? No solo en yo tratar de ser una mejor mujer para el mundo, sino que además, ¿cierto? De llamar a otras, ¿cierto? Y de aportar para que otras vean y se pongan estos mismos lentes violeta, finalmente. mm. Y después que te ponen los lentes violeta, es terrible. Si una como feminista lo pasa horrible, weón. Es terrible porque te empiezas a dar cuenta de todas las cagadas que has vivido en tu vida y que por haber estado inmersa en esa misma cultura de mierda, no te diste cuenta. Entonces te Mm. empiezas a dar cuenta de todo y lo pasas pésimo. Cuando una se hace feminista lo pasa pésimo y no lo para de pasar pésimo nunca más. Entonces, bueno, ustedes que aún no son feministas, mujeres, disfruten un ratito más de eso, porque una vez que lo vean, no, una vez Oye, que lo vean no hay vuelta atrás, amiga, no pero hay más vuelta allá atrás. de, por ejemplo, alejarse de los machismos, creo que también es importante, este, o sea, yo como lo veo de afuera, ¿ya? Y porque conozco además también un montón de personas feministas muy ilustradas que respeto muchísimo y Ujú. con las que es un placer conversar, ¿no? Y conozco gente que es bastante más radical y que cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando tú dices, encuentro una actitud en mí que puede ser machista, entonces lucho contra ella, ¿no? La identifico, pero también creo que hay un Me paso, a castigo, veces, me doy latigazos, me pongo claro, silicios, weón. Eso es lo que hay que hacer. hay un paso medio a veces que creo que no siempre se tiene que dar, pero que podría estar, que es también analizar si es que eso que está pasando es realmente machista o no, ¿no? Y no digo porque no lo sea, o sea, probablemente la mayoría de las veces lo sea. Lo que Amigo, te digo, aseguro aquí, con los ojos bien cerrados, que probablemente si mi primera impresión es que eso es machista, claro, lo que probablemente pasa lo es es. que creo que hay cosas que son machistas porque vienen de una estructura de comportamiento patriarcal, que son la mayoría, y creo que hay algunas cosas que tienen que, o sea, a ver, a lo que voy es, cuando hay estudios que tienen que ver con ciertas tendencias biológicas de un género u otro que se hacen en lugares neutros, ¿no? Y tú dices, oye, aquí, por ejemplo, ¿no? La famosa paradoja de la igualdad, que no tiene que ser determinante, pero a veces se desestima por completo. Y se habla de que, por ejemplo, en algunos países desarrollados donde existen los mayores grados de igualdad, luego hay muchas mujeres que han optado por carreras que tienen que ver con personas y más hombres que optan por carreras que tienen que ver con cosas. Entonces, a la larga tienes Claro, más hombres pero tú ingenieros. lo dijiste, tú lo acabas de decir, Ajá. optan. Optan, Cuando tú optan, sí, sí, tienes, sí, es optan, que pero optan, eso iba. porque hoy en nuestras sociedades aún no necesariamente es una opción, es una presión social, es un acuerdo social. Y ese es el problema. Es como cuando alguien me dice, ay, que eres geisha porque te gusta cocinar y atiendes y cocinas y te metes a la cocina y usas delantal de cocina y no sé qué. Por supuesto, porque yo decido hacerlo. En mi casa nadie da por sentado que voy a hacerlo porque soy mujer. Yo Mm. decido hacerlo, opto por hacerlo porque tengo la capacidad de A tomar ver, esa decisión y y uno no igual, todas tienen la capacidad de tomar esa decisión. no, por eso. Y uno podría argumentar, por ejemplo, que en tu caso, en un país donde existen menores grados de igualdad de género, podría incluso esa sociedad, más allá de tu propia decisión, estarte coaccionando a tomar esa decisión. Pero Claro, precisamente lo que yo planteo es, en los lugares en donde se alcanzan los mayores grados de igualdad, existen diferencias que a veces podrían parecer que están reafirmando principios machistas, cuando en realidad a veces son algunas tendencias biológicas que, como te digo, no tienen que ser determinantes. No significa que una persona no puede salirse de eso y hacer lo contrario, también ocurre, sino que pasa ahí cuando se empieza a dar la discusión entre el constructivismo más extremo, ¿no? Y el biologicismo, que evidentemente la respuesta está en el medio, pues, un poco de las dos, como en todo, ¿no? Nunca es blanco o negro, siempre la verdadera respuesta están en los matices, pero yo sí creo que existe una fuerza bien grande
en el feminismo hegemónico cultural, ¿no? O sea, cuando hablas con gente académica, no, por lo general no caen en eso, pero sí en el feminismo hegemónico cultural, sí existe una tendencia bien grande a negar esos aspectos biológicos como, ah, no, eso es determinismo, eso es porque, ¿me entiendes? Y todo atribuírselo al constructivismo. Yo creo que eso puede ser un error en el sentido de que el machismo es la causa de la mayoría de los problemas con los que las mujeres tienen que enfrentar, sin duda. Sí. Pero eso no significa que obligatoriamente siempre va a ser la causa de todos. Y eso tampoco significa que yo estoy No, quitándole. es lo Pero mismo que a lo que cuando voy. una mujer critica a otra por algo que hizo y le dicen, amiga, que poco sorora, deberías apoyarla porque es mujer. No, yo no tengo que apoyar a alguien Claro, solo claro. porque es mujer, de la Vota misma por manera Keiko. Ven y Perú y de la vota misma por manera Keiko. que no debo, ¿cierto?, menospreciar a otros solamente por ser mujer. Tiene que ver con que entre mujeres también puede existir la crítica y si una mujer hace una cagada, yo tengo toda la libertad de manifestar que me parece que eso no es una cagada. No tengo por qué, ¿cierto?, como mujer sorora, feminista, activista que soy, comerme todas las cagadas que otras mujeres hacen y defenderlas o esconderlas. Entonces creo que en eso hay una, hay también un montón de ignorancia, también un montón de discusión desde la hipersuperficialidad, cuando te ocupan el concepto de sororidad para la hueá que se les ocurra, para cualquier cosa, cuando no tienen mierda idea de lo que es la sororidad. ¿Ya? Entonces, la sororidad también es deliberada, también es una decisión política, tú también pasas a formar parte de un colectivo elegido, por lo tanto, todas son decisiones que cada mujer toma desde lo más profundo de su individualidad. Entonces no podemos exigirle a todas ni que sean feministas, ni que sean sororas, ni que estén de acuerdo, para nada. Eso me parece a mí, insisto, otro facherío más. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que tiene que ver muchas veces con eso que decíamos hace un rato, de gente que adopta causas que no necesariamente entiende y que pueden ser causas nobles, como en este caso, ¿no? Y claro, sin Y, duda. y es chévere porque a la larga, ok, viene de una buena intención, lo que buscas es positivo y podemos estar de acuerdo, pero por ejemplo ahí está el que creo que ha sido para mí, en todo caso, uno de los momentos de quiebre, fue, no sé cómo se habrá tomado en Chile exactamente, pero en el Perú y en Estados Unidos era el hashtag Believe Women, ¿no? Y en el Perú era se tradujo a, que yo creo que es bien interesante, porque creo que en la traducción hay Qué un salto. susto. Me da mucho Hay un susto esa salto. traducción. La traducción es, hermana, yo te creo. Ah, ¿Ok? sí, acá también. Sí, yo te creo. Yo creo que hay una pequeña trampita ahí porque believe women, o sea, cuando tú le crees a una persona, a ver, si tú me cuentas una experiencia tuya, yo te puedo creer al 100%, pero eso O no no, significa, o no. o no, pero digamos, cabe la posibilidad de que yo te crea al Sí, 100%. claro. Pero Sí. eso no significa que lo que tú digas sea automáticamente verdad. O sea, Ah, no, por supuesto. entonces, claro, pero ahí creo que se da un pequeño salto en el discurso, en donde, porque a mí me pasa que yo digo, no sé, yo, además de que conozco gente cercana, lejana, y he visto casos en donde hay gente que es acusada de cosas en donde, por más que no haya pruebas, Ujú. hay una cantidad de información y una cantidad de cosas que no dejan mucho lugar a la duda y que tal vez en el plano jurídico tengan que atenerse a otros procesos, y sí, la justicia ya es otra cosa, pero en el plano social ya basta muchas veces para condenarlos, ¿no? Sí, claro. Como el caso famoso, por ejemplo, bueno, el caso famoso, el caso de Bill Cosby es un caso extremo, pero en el caso de Bill Cosby probar las violaciones era muy difícil, pero eran 60 mujeres. Claro, pero si hay 60 testimonios, Exacto, exacto, ¿no? Entonces, digamos que por el otro y lado, si y de ahí sí esos incido con el paso 60, político. dos eran falsos, me da lo mismo. Sí, no importa, porque Me tú da lo mismo. no lo condenas por lo falso. Claro, pero el problema que sí ha pasado aquí, por ejemplo, bueno, con comediantes, con gente de todos, ¿no? Y le ha pasado incluso a chicas, ¿no? Que es que alguien acusa y a veces ni siquiera es alguien, sino es un perfil de Facebook. O sea, alguien que puede ser tú, Bernardita, que te cambias de nombre, te pones otro Claro, nombre, otro apellido, te pones la foto de otra sí. persona y dices, esta persona me atacó y tienes hordas de personas que le dicen, te creo, te apoyo, te creo. Y ahí a mí sí se me ponen un poco los pelos de punta, porque, o sea, ahí sí estás viendo una manifestación ya fanática, masiva, porque creerle
a la víctima es atenderla, escucharla, hacer que su denuncia sea atendida una vez más y ver la mejor manera de que obtenga justicia, ¿no? Pero de ahí, pues, a simplemente creer por defecto. Entiendo que por otro lado está la carga histórica de todas las veces que no se les ha Por creído. supuesto. Y por Claro, eso pero... creo, y yo en lo personal, eso lo manejo como bastante fácil, te diría yo. Yo por norma, así por principio, ¿cierto? En primera instancia le voy a creer a la víctima. En primera instancia yo le voy a creer a la víctima. Ok, voy a asumir que lo que tú me estás diciendo es cierto, que no es falso, que lo que me cuentas está ok, y te apoyo para que puedas llevarlo a la justicia, ¿cierto? Hacer lo que sea necesario hacer, las denuncias, las policías, lo que sea necesario. Si en el camino nos damos cuenta de que era falso, creo que el porcentaje de denuncias falsas es menor al 1%, finalmente, es menor al 1%. Entonces creo que si en el camino me doy cuenta que la acusación era falsa, que puede ser, si siempre puede ser, siempre existe esa posibilidad, y si en el camino me doy cuenta que era falsa, prefiero irme a dormir con la culpa de haberle creído a una mentirosa que con la culpa de haber defendido a un abusador. Ok, Creo sí. que, Ok, creo que ok. ese es mi principio básico. Yo, así, de plano, voy con la víctima, te creo en primera instancia, ¿cierto? Trataré de apoyarte para que puedas entregar la información que sea necesaria a las entidades de justicia y policías que correspondan, digamos, para hacerlo de la manera formal. Y si eso nos lleva a la conclusión, ¿cierto? De que no era cierto, de que fue un invento, de que estaba enojada por algo y se desquitó, tú ponle las razones que quiera, me da igual, prefiero haber defendido a una mentirosa que no haberle creído, ¿cierto? De que haberla enjuiciado, haberla juzgado públicamente y luego darme cuenta que sí era cierto. Y Ya, que lo que yo ok. estuve haciendo es defender a un abusador. Prefiero defender a una mentirosa que a un abusador. De plano. Mira, yo también, porque creo que el abuso es un crimen mucho peor que la mentira o la Por injuria, ¿ya? eso, Por ponerlo en el prefiero. plano del crimen. Si me voy Yo a también, equivocar, y pero la no posibilidad de necesariamente, equivocarme siempre está, pero no entonces prefiero necesariamente equivocarme es así. pero no necesariamente es una o la otra. O sea, digamos, cuando tú pones en duda, porque una persona puede estar convencida de que ha sido víctima de algo y no haber sido víctima de eso. O no ¿Y cabe cómo esa está posibilidad. convencida de que fue víctima de eso si no fue víctima de eso? Existen otras maneras, o sea, hay casos, por ejemplo, yo he visto casos, o sea, ojo, por favor, no quiero ¿Qué hacer es la lo que salvedad. queremos defender acá? No quiero, Cuéntanos la verdad, cuéntanos la verdad, no, Jaime, ¿qué es lo que quieres defender? bueno, me parece que es bien importante defender la presunción de inocencia para todo el mundo, pero además la autonomía de la mujer como no una víctima por defecto, sino como una persona que también es afectada por la sociedad, que también es afectada por el contexto y que Bueno, también dale el beneficio de podría la duda, hallarse en dale la el beneficio de posibilidad la duda. de confender. A ver, se lo doy, ¿no? El problema es que hoy en día ya el instrumento legal no es el único que determina a veces el futuro de una persona u otra, ¿ya? Entonces, Y como te menos digo, mal. ¿Y sabes yo no qué? quiero... Sí. Lamentablemente, nuestras justicias Ujú. han sido tan nefastas al respecto que no ha quedado otra que el castigo social. Claro, Y eso es pero digamos lamentable. Y que, eso es muy lamentable. pero que poner a todas a las mujeres en un colectivo y a poner a los hombres en un colectivo, atribuirnos de por sí actitudes, cosas, no puede ser peligroso, o sea, porque en un El extremo not no puedes all poner la men cantidad es de... bien mamón. ¿Qué quieres que te diga? ¿De La qué? defensa, ay, pero yo nunca he violado a una mujer, yo nunca he No, pero yo abusado no de estoy, una mujer. ojo, ojo, pero no me pongas No en nos ese mismo metan a comparando que todos yo en el estoy, mismo saco. Sí, los meto a todos en el mismo saco. ¿Sabes por qué? Porque pero Bernardita, lamentablemente, no, pero ese no es escúchame, mi punto, ¿ah? yo sí los meto. Tú me Mm, dices, no los metas, yo te digo, sí los meto. ¿Sabes por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque me parece que están todos en el mismo saco desde el momento que hay uno que hace una cagada y el resto de ustedes no hace mucho al respecto. Y mm, esto se ve
en los planos privados mucho más que en los públicos. Y por eso para mí lo importante es que lo privado es político. Porque Mm. finalmente en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, de puros hombres, hay muy pocos dentro de esos grupos que tienen la capacidad de enfrentar a esos grupos diciendo que lo que está pasando en ese grupo, que la conversación que se está dando, que las fotos que se están compartiendo, que las imágenes que se están mostrando son abusivas. Mm. ¿Cuántos hombres son capaces de pararle el carro a sus amigos en la intimidad cuando nadie más se está viendo respecto del respeto a las mujeres? Mira, Y por eso, ejemplo, y desde mi eso sí me experiencia hace decir, personal, no ajá, importa que no hayas abusado, que no hayas violado, porque has sido parte de una cultura donde eso no se ha recriminado. claro, Y pero yo eso creo es que ahí violentísimo. pero creo que ahí se están asumiendo cosas que no necesariamente tienen que ser ciertas, porque, por ejemplo, mira, yo vengo de un colegio católico, de solo hombres, ¿ya? Y tengo un grupo de amigos grandes que no frecuento, con el que tengo muy poca comunicación, que repite un montón de esos códigos. Ajá, Tengo por otro lado un grupo de amigos que me he ido haciendo en la vida, unos del colegio, otros de otros lados. claro. En general tienen perfiles humanistas, artistas, van de otro lado. Y yo te Ajá. digo, o sea, no solamente no repiten esas dinámicas eh, eh, la gran mayoría, sino muchos de ellos sí, o sea, si hay cualquiera de esas cosas son de los que saltan, y no hay, pero tampoco hay una lucha al respecto necesariamente como que, están ahí batallando, pero sí hay como un enfrentamiento de principios. O sea, creo que si bien lo que tú dices es cierto porque es predominante, creo que sí puede ser peligroso a veces eh, eh, ignorar las otras visiones o las otras perspectivas que hay al respecto, porque yo no creo que sea tan absoluto, porque por ejemplo, cuando citabas el ejemplo Lamentablemente de, no todos son indecentes, pero no, 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 muchos, pero no pienso, por ejemplo, en ese plan, ¿ah? No muchos de pienso, ellos sí, muchos de ellos claro, sí, y aquellos que son decentes no han tenido la suficiente decencia de ponerle los puntos sobre la IES a esos otros. Y eso no es responsabilidad nuestra. Eso es una responsabilidad que sí, tienen que por asumir supuesto. ustedes, no nosotras. Yo no estoy aquí para decirles qué es lo que tienen que hacer ustedes en lo Pero eso es lo privado. que está diciendo Verán él. ustedes qué mierda hacen en lo privado, pero no me vengan a decir acá, no, yo nunca he Ajá. participado de abusos a mujeres. Por supuesto que quizás nunca has participado del abuso a una mujer, pero ¿cuántas veces viste actitudes de mierda que no frenaste? Eso Ajá. también te hace responsable, amigo, discúlpame. Claro, claro, sí, totalmente. Pero tanto a mí como a ti, ¿no? O a mí por ser hombre me hace más responsable. Porque yo, o sea, Yo no estoy en los grupos privados íntimos de varones a los que tú perteneces. En los grupos en claro, los que yo estoy, yo me hago cargo, pero yo no me puedo claro, hacer cargo de los tuyos. no, no, yo me hago cargo también de los míos, pero sin embargo, a lo que voy es, tendría que hacerme cargo de una manera específica, de la manera en la que desde el feminismo se considera. O sea, yo lo pongo como duda, porque sí lo entiendo, y yo he visto eso que tú dices. Y Pasa, claro, sí lo pasa, hemos visto un pero no sé montón. si pasa exactamente de la misma manera en la que muchas veces se representa, porque sí existe, o sea, y no es un tema de ser aliado, no ser aliado, a mí eso me parece una tontería, a mí me parece un tema de esencia, o sea, yo apoyo el feminismo, la búsqueda de la igualdad, por supuesto, de oportunidades, por supuesto, que no haya abusos, claro, que se elimine la violencia, por supuesto, si se puede eso, ojalá, puta, Ok, tú estás de acuerdo con todo eso. ¿Y qué ajá, haces al respecto de eso para que eso ocurra? ¿Cuál es tu aporte en lo personal? bueno, me comporto de esa manera, trato a las mujeres de mi vida de la mejor manera posible, concientizo a mis sobrinas sobre eso, no les atribuyo roles que las puedan encasillar, trato de romper cada conversación en donde se les atribuye un rol u otro a los hombres y a las mujeres. Entonces, ¿qué te molesta? Si lo estás Me haciendo bien, molesta. ¿por qué te das por aludido en algo No, que no, es que no no me tiene doy por nada que ver? aludido. No me doy por aludido. Cuando yo hablo de esto, no lo hablo por querer proteger a los hombres, sino porque creo que una causa que yo apoyo a veces tiene puntos ciegos que le cuesta ver y que Ah, creo y que los va a puede, tener que siempre. creo que le puede, pero Y que los creo va que a le pueden tener jugar siempre un... Ajá. como cualquier espacio donde participan seres humanos. O Sí, sea, sí. creo que no puede ser de otra manera. No, pero es importante por eso revisarlo. Yo soy de izquierda
y muchas veces estoy en desacuerdo con lo que dice la gente de izquierda, de la Fantástico. gente del poder de izquierda. Y Eso a no veces quiere decir vienen, que yo, y a veces eso vienen no y quiere te dicen decir que yo no facha. sea de izquierda, ¿me Claro, entiendes? claro. Siempre van a haber errores donde hay humanos participando, Ajá. no hay absolutos. Pero es importante también, incluso dentro de la vehemencia de una causa y una lucha justa, también a veces es importante parar y hacer cierto grado de autocrítica para que esos errores no te terminen saboteando la causa, ¿no? Ese es Sin mi punto. duda, pero también hay ratos en que todo te pudre y los quieres mandar a todos a la mierda y Ah, sí, también pero tienes el derecho. esa es la visceralidad de la revolución. Yo, Justo yo voy por el derecho a mandar a la mierda en el momento que uno necesita hacerlo. Después uno verá si se pasó de la raya, si quizás no era el momento, la forma, y hará algo para repararlo si es que te interesa. Si no, también te puedes hacer la imbécil y que pase a la historia, digamos. Pero yo creo que en todo movimiento, en toda cultura donde hayamos seres humanos involucrados, van a haber excesos, van a haber cosas con las que no estamos de acuerdo, van, pero mira, tiene que ver mucho con lo que pasa con los políticos también. Hay claro, políticos con los que yo no estoy 100% de acuerdo con todo lo que dicen, pero en la raya para la suma le voy y voto por él, aunque no esté de acuerdo en todo lo que claro, dice. claro. Creo que no Sí, tienes sí, que estar y de se acuerdo con acerca, todo lo que diga para encontrar que sí, en general sí, me parece respetable. sí, sí, y por eso es que yo todavía apoyo la causa feminista. Por eso es que lo hago, porque sí me parece que es una causa justa. A pesar de incluso lo que yo tal vez pueda ser capaz de criticar, ¿no? No me parece que sea algo que lo manche ni que lo deslegitime, O pero sea, sí es yo algo, estoy en desacuerdo con miles de feministas, con claro. miles, y no por eso dejo de decir que soy feminista. No, pues, y me parece muy bien, pero en todo caso, a lo que iba con eso, porque por ejemplo la otra vez lo hablaba en el podcast anterior con Vallarta, que me pareció interesante su punto, porque también tocamos un poco esto, desde el discurso de corrección política y la comedia, y él me decía, sí, pues, o sea, es como en la revolución, ¿no? La revolución, o sea, cuando arranca, pues se lleva cabezas, ¿no? Y claro, Y yo estoy de acuerdo, porque desde una perspectiva histórica eso es indiscutible. El tema es cuando te toca hacer una de esas cabezas y cuando no eras, y cuando no era, ¿no? Cuando te toca con hacer miel una de no esas se ganan gestas. las revoluciones. De acuerdo, pero por ejemplo, ¿no? En el Perú, volviendo al tema de ese político, un poco como para cerrar, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero en el Perú pasó en la lucha contra el terrorismo en los 90 que se persiguió a casi toda persona de izquierda y hubo un montón de gente que fue encarcelada, bueno, como en Chile, pues no te voy a contar esa historia porque en Chile fue igual y peor. Entonces, eh, hoy en día hay un montón de personas que afrontan procesos por los inocentes, ¿no? Fujimori, por ejemplo, por los inocentes que se llevó esa lucha, y ellos arguyen que siendo una lucha justa, esos inocentes pues eran casi que un precio a pagar inevitable para Ajá. sacarla adelante. Yo estoy totalmente en desacuerdo y creo que cada inocente que se lleva una lucha revolucionaria es un inocente que nadie se debió llevar. Me da igual de dónde La venga esa diferencia es lucha, que ¿no? acá las que se están muriendo no son inocentes Mm. de la causa, sino que son mujeres que están siendo matadas por varones, Sí, lamentablemente. ellos Acá decían lo los mismo de los muertos está muy policías. claro de qué bando son. Sí, ellos decían, claro, es que ese es el problema, ¿no? Que tal vez si lo dividimos en buenos y en malos se puede perder un poco la perspectiva, porque aquí también se decía que eran militares inocentes los que morían a mano de los izquierdistas, pero con ese discurso se mataban a izquierdistas que no tenían nada que ver. Entonces, eso solamente lo digo como es una reflexión que hacia el futuro veremos, yo creo, si es que, yo creo honestamente que Sí, una pero vez que pase ese impacto cultural, aquí está muriendo un solo género, ojo. bueno, a manos Acá no de hay la muertes de violencia los dos lados. machista. Acá las que están muriendo somos nosotras. A las No, que no, nos están persiguiendo y no nos me están pongas, matando, no esas me pongas nosotras. en no me pongas en la posición de decir que a los hombres también, que los hombres también matamos más hombres, matan más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Que es verdad. Los hombres Y los matan más a mismos los hombres. hombres son los que matan a otros hombres, no son las mujeres las que salen a matar No, hombres. pero no somos un colectivo, o sea, no es como que, ¿me Bueno, y entiendes? si quieren ser un colectivo, únanse, salgan a marchar, háganse su pañuelo del color que quieran y Pero es que vamos. precisamente no queremos ser un colectivo necesariamente. Algunos querrán estar, pero los que no, Y no creo están, no todas las mujeres quieren ser feministas. claro, pero cuando se dice que son los hombres los que matan a las mujeres, que es Y eso cierto, es. Mira las cifras, amigo, mira sí, las sí, sí, cifras. sí. Sí, pero hay más matices, pues, que eso, ¿no?
No, en eso no puedo estar de acuerdo. Porque si tú miras las cifras, ¿cuántos hombres mueren a manos de sus parejas por temas de género? ¿Y Mm. cuántas mujeres? No, sin duda, Es es mucho aberrante, más. no hay Sí, sí, sí. matiz. No Sí, son pero las mujeres que están matando a sus parejas. Y si bien hay mujeres que matan a sus parejas, son un porcentaje tan ínfimo comparado con el revés, digamos, que ni siquiera da para estadística. claro, Ni siquiera. pero no es por ser hombres, pues. Hay más matices. Ahí es donde hay más matices. Cuando los matan, no es por ser hombres. No, cuando los hombres matamos a las mujeres, no las matamos solamente por ser hombres. Hay un montón de otras variables. Ahí es donde creo que hay matices. No, Sí, nos es matan verdad que por ser mujeres, encontrarnos más débiles, sentirse que somos su propiedad. Hay un montón de estudios que te pero por cuentan por qué eso, nos pero están a matando. veces hay, hay otras variables. Ojo, no quiero que parezca que lo ignoro. Yo creo que, que hay No, que y ir tampoco es equiparable, es que a eso voy. creo que hay No que ya... es, no es equiparable. La balanza No, está así. no, No pues, es por eso, equiparable. No lo pero es. ¿no te parece que ya tal vez es momento de ir un poco más allá y ver cuáles son también todas esas otras variables que hacen que la violencia de pareja se dé de esa forma? Porque La existen elementos, cultura, pues, pero es no donde es... estamos inmersos. Nos Claro, pero no es solo el criaron machismo. así. La cultura de la violación es feroz. Mm, Es feroz y no tiene que ver solo con matar, tiene que ver con violar, con abusar, con menospreciar, con ignorar. O sea, es un tema que está tan enraizado culturalmente en todo lo que vivimos, todo, todo. Lamentablemente está en todo. Entonces, muchas cosas, de hecho, nos cuesta verlas, mm, porque estamos tan acostumbrados a que es así, que nos cuesta mucho ver por qué se dan esas cosas. claro. Es cosa de ver que tú vas a un restaurante, ¿cierto? Y si Mm. alguien pide un pollo con papas fritas y otro pide una ensalada y el garzón no fue quien tomó la orden, va a llevar los platos, a quién le da la ensalada y a quién le da el pollo con papas fritas. Sí, a mí A me mí no pasaba, me dan a mí no me dan el pollo con papas a mí fritas. me Y pasaba por lo general soy la que lo pido. con mi exnovia que pedía cerveza, yo pedía agua porque yo por lo general no tomo cerveza y me ponía a Es mí lo la cerveza mismo. y el agua. Pero estadísticamente, o sea, pero muchas veces el mozo lo hace porque el 90% de las veces le va a atinar. Entonces muchas veces lo hace por un tema de practicidad, que puede tener una raíz machista, pero a lo que voy es, en muchas de esas cosas yo creo que Cuando está la el mamá machismo, le pero también hay sirve el pedazo de carne más grande al padre, ¿cierto? claro, Eso, ¿qué es? Son pero no estamos micromachismos, partiendo solo de estereotipos ahí. son cosas tan básicas, tan chiquititas, tan de todos los días, tan sin importancia, que cobran tanta importancia, porque Pero no no, los no estamos vemos, extendiendo no los nomás el vemos. estereotipo a todo ahí. O sea, porque ese También, estereotipo por existe supuesto, y ocurre, pero a veces creo que, yo lo que digo es que a veces, o sea, porque cuando hay violencia de pareja, definitivamente el machismo juega un rol muy grande, pero también la ¿cuántos hombres pobreza, el matan mujeres por alcoholismo. celos? Sí, Celos. sí, claro, pero a eso voy. Muchas veces en esos casos, el machismo es un factor determinante, ojo, pero yo lo que temo muchas veces es que, mira, te voy a poner un caso Posesión, concreto, ¿eh? Te voy a poner sentido de un caso concreto. propiedad. Te voy a poner un caso concreto. Hace 20 años, un chico de mi colegio, apenas terminamos el colegio, al año siguiente cometió un crimen terrible. ¿Ya? Fue a la casa de otro chico de mi colegio y con un martillo asesinó a la hermana de ese chico. Y trató de asesinar al chico y en la pelea el otro chico lo combatió, lo lograron atrapar, lo agarraron, lo metieron a la cárcel, está en la cárcel hasta el día de hoy pudriéndose como corresponde. ¿Ya? Luego, cuando le hicieron una serie de análisis, claro, el tipo tenía rasgos psicopáticos, había un montón de variables, había otros aspectos que, bueno, tal vez no cabe mencionar, pero que tenían que ver con su familia, había un montón de otras cosas, posibilidad de abuso sexual, un montón de otras cosas, ¿ya? Y entonces yo digo, es bien loco porque ese caso se dio en el 2001 y hoy día, cuando se dan esos casos, por lo general son tomados como casos de violencia de género, porque existe ahí la violencia de género, sin duda, pero de repente eso a veces puede hacer que dejemos de ver otros aspectos del caso que también pueden ser determinantes y de repente más que el factor de género. No que el factor de género no lo sea, pero yo creo que es importante también entender, en todo caso es mi perspectiva, y creo que con el tiempo lo vamos a ir viendo, que si bien el machismo
es muy determinante en un montón de estos casos. Hay un montón de otras cosas que también lo son y que a veces, por simplemente llevar la bandera de la lucha ideológica hoy en día, podemos arriesgarnos a dejarlos de lado, yo creo. Pero es algo que el tiempo nos dirá, ¿no? Al final igual creo que tú y yo queremos lo mismo. Espero que lleguemos. Solo quiero que quede claro que no es ni por casualidad equiparable la cifra, nada más. No, yo no pretendo equipararlo, ¿ah? Solamente que para mí el hecho de que sean los hombres los que matan mujeres y los hombres los que matan más hombres también, no sé si hace tanta una diferencia porque eso le atribuye una característica intrínseca a los hombres y ahí yo quisiera... Mira, son bastante más, tienden bastante más a matar que nosotras. Sí, sí. Está clarísimo, ¿no? Sí, claro. Y también por un tema de fuerza física, ¿no? Tú sabes que las mujeres, eso me parece un dato alucinante, las mujeres intentan mucho más suicidarse, pero los hombres lo consiguen más. O sea, la estadística dice que las mujeres intentan más, pero los hombres lo consiguen más. O sea, hay más suicidios de hombres, pero más intentos de suicidio de parte de mujeres. Ahí, por ejemplo, me parece que hay, bueno, ya la gente que puede investigar eso y la neurociencia y todo, supongo que tendrá cosas en el futuro interesantísimas para decirnos de eso. Quizás no han sido aún los suficientes. Sí, puede ser. Bueno, acá se suicidó Alan García, que es era un político corrupto. O sea que ese fue un suicidio positivo. Pero bueno, Bernardita, voy a parar la grabación acá porque no nos da mucho más el tiempo. Ha sido realmente un placer conversar contigo y espero que lo repitamos, lo repitamos pronto o bueno, cuando se pueda. Muchas gracias, de verdad.